Hola, hola mis gameplayer, ¿cómo están? Los saluda Pipo, trayéndoles hoy una nueva guía sobre la momia triste Amumu. Hoy vamos a ver este rol en la jungla, todo lo que son de este campeón, runas, habilidades, objetos, entre otros, para que ustedes le puedan sacar un buen provecho a este rol y a este campeón que es bastante bueno. Recuerda que igual, si el contenido es de tu agrado, nos puedes apoyar dándole like al video y suscribiéndote al canal para estar pendiente a más contenido que vamos a estar sacando próximamente. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. ¡Let's go! Comencemos el día de hoy con las habilidades de la momia triste Amumu. Lo primero, la pasiva, se llama Toque Maldito. Todo ataque que nosotros realicemos contra cualquier tipo de campeón va a generarle una maldición que genera daño verdadero. Esto nos va a colaborar bastante tanto contra los campeones normales como contra los tanques, ya que esto los va a desgastar más rápidamente por el daño verdadero. Pasamos con la primera habilidad, que es la Q, el lanzamiento de vendas. Amumu se va a lanzar hacia un objetivo, se va a desplazar y lo va a aturdir durante un breve periodo de tiempo. Entonces tengámoslo muy presente, esta es la herramienta principal para los ganqueos, toca tener muy buena puntería. Pasamos con la W, que se llama Desesperanza. Nosotros vamos a generar una zona de daño que va a ir generando desgaste por parte de la vida por segundo, y adicional pues también nos está generando lo que es el gaste del maná, así que tengamos mucho cuidado con esta habilidad, ya que desgasta bastante la barra del maná, pero también hace muchísimo daño en zona. Pasamos con la E, se llama Berrinche. Reducimos de forma permanente todo lo que es el daño físico hacia nosotros, y adicional vamos a desatar la furia y infligir daño en zona a los enemigos cercanos. Cada vez que nos ataquen a nosotros vamos a reducir los enfriamientos del berrinche un 0.5 segundos. Entonces esta es nuestra habilidad principal y la que más tenemos que spamear, ya que entre más nos ataquen a nosotros, más daño podemos generar en zona. Y la definitiva, la maldición de la momia triste. Nosotros vamos a generar una zona donde todo lo que esté en esa zona va a quedar aturdido y va a recibir daño. Entonces esta es nuestra habilidad principal para las teamfight, ya que con esto podemos cesear a todo el campeón enemigo si lo utilizamos muy bien. Así que todo es de muy buena puntería y saber ultear en los momentos que son precisos. Pasemos ahora a hablar del orden de las habilidades. Para el orden de las habilidades, lo primero que vamos a tomar en este momento con Amumu va a ser la Desesperación, que es la W. En el nivel número 2 vamos a tomar el Berrinche, que es la E. Y en el número 3 lo que es el Lanzamiento de Vendas. La primera habilidad que nosotros vamos a llenar en totalidad va a ser el Berrinche, ya que esta es la que nos genera más spameo y más daño en área. La segunda va a ser la Venda. Y como tercero, la Desesperación, para completar la configuración de las habilidades de Amumu. Tengamos en cuenta tomar al nivel 6, 11 y 16, obviamente nuestro Ultimate, que es la R. Pasemos ahora a hablar de los objetos. Para los objetos con Amumu, lo primero que vamos a tomar de inicio en este momento sería nuestro ítem de jungla, la hoja de granizo. Esta tiene la particularidad, a diferencia de la roja, que va a generar una pérdida de velocidad de movimiento a los campeones que nosotros ataquemos de un 20%. Nos ayuda bastante para los ganqueos. Vamos a tomar igualmente lo que es nuestro Tótem Guardián y nuestra poción reutilizable para iniciar la partida. El primer ítem que yo siempre recomiendo que generemos va a ser en este momento la Égida de Fuego Solar, ya que esta nos va a dar 450 de vida, 30 de armadura, 30 de resistencia y 15 de aceleración de habilidad. Adicional de que tiene la pasiva, que es Inmolar, que va a infligir daño de 20 a 40 según el nivel, más un 1% de vida por segundo a los enemigos cercanos, también a lo que son los súbditos o monstruos. Entonces esto nos ayuda a limpiar la jungla y también en las teamfight. Y lo segundo, tiene el toque llameante. Cada vez que nosotros alcanzamos el máximo de acumulaciones, los ataques quemarán a los enemigos cercanos con el daño de Inmolar por segundo durante 3 segundos. Entonces es mucho daño en poco tiempo, tanto para la jungla como con las teamfight. Lo segundo que vamos a tomar en este momento van a ser nuestras botas. Estas pueden cambiar dependiendo si tenemos mucho CC en el campeón enemigo o lo que es el team enemigo. Si tenemos mucho CC vamos a tomar las botas de mercurio, si no vamos a tomar las de armadura para aumentar en este momento nuestra resistencia.
El tercer ítem y muy importante en este momento es la cota de espinas. Este nos va a dar 350 de vida, 60 de armadura, y cada vez que nos ataquen vamos a infligir de 10 más un 1% de armadura como daño mágico al atacante, y va igualmente a generarle heridas graves durante 2 segundos. Entonces esto va a evitar que las curaciones sean efectivas contra esos campeones o con los que tengan mucho robo de vida. Adicional de que si los campeones en este momento se inmovilizan, van a recibir un 60% de heridas graves. Entonces esto nos ayuda muchísimo a generar daño, ya que por lo general nosotros somos el focus de las teamfight. Como tercer ítem en este momento, o cuarto ítem para generarlo, vamos a tomar el presagio de Raudin. Este nos va a dar 250 de vida, 80 de armadura, 10 de aceleración. Cada vez que lo activamos, nosotros vamos a ralentizar a los enemigos cercanos y reducimos su daño en 10. Y tiene una segunda pasiva que se llama Duro como Piedra, que reduce el daño que proviene de los ataques de los enemigos un 0,5% de la vida, como máximo a un 40% del daño de ataque. Entonces no solo vamos en este momento a ralentizar a nuestros campeones enemigos, vamos a recibir menos daño y adicional vamos a generarle un slow a todo lo que es el campeón enemigo. Estos ítems son los iniciales y más importantes con Amumu. Ya los siguientes ítems son situacionales. Podemos tomar en ese momento la armadura pétrea, que esta lo que nos va a generar es un escudo cada vez que nuestra vida decae o lo activemos. Podemos tomar en este momento también lo que es el abrazo del demonio, que esto va a infligir daño de habilidad como quema los objetivos que nosotros toquemos con nuestras habilidades durante 4 segundos. Entonces esto nos va a dar no solo el daño, sino también las resistencias, porque nos va a aumentar las armaduras y la resistencia mágica. Podemos tomar en este momento también la armadura de Warmog, que esto nos va a subir la vida, nos va a reducir la aceleración de habilidades, nos va a dar regeneración de vida, y si tenemos menos de 3000 de vida máxima, nos vamos a regenerar 5 de vida por segundo. Entonces esto es mucha regeneración de vida en poco tiempo, nos ayuda bastante para salir de las teamfight y volver a entrar rápidamente sin tener que ir a base. Si ya lo que queremos es un poco más de resistencia, para finalizar el juego tardío podemos también tomar un ángel de la guarda, que esto nos va a dar ataque de armadura, y igualmente cada vez que nos eliminen y tengamos el ángel activo, nos va a devolver a la vida con 50% de vida y 30 de maná. Entonces ya depende estos ítems de la situación que estemos pasando, si lo que queremos es más resistencia, más daño o más aguante. Ya depende la condición en la partida. Bueno, mis gameplayers, vamos a hablar en este momento de lo que son las runas para Amumu. Lo primero, vamos a tomar las runas de valor y vamos a seleccionar como primera runa lo que es réplica. Cada vez que nosotros inmovilicemos a un campeón enemigo, vamos a obtener tanto armadura como resistencia mágica, y después de un cierto tiempo vamos a generar una explosión que va a generar daño en área. Este es un daño adicional al que ya generamos con nuestras habilidades. La segunda runa que vamos a tomar va a ser fuente de vida. Nosotros vamos, cada vez que alteremos el movimiento de algún campeón, ese campeón va a quedar marcado, y si nuestros campeones aliados atacan al enemigo que está marcado, se va a recuperar vida. Entonces esto va a dar sustain sobre las TFs a nuestros campeones aliados. La tercera que vamos a tomar va a ser acondicionamiento. Después del minuto número 12 nos va a otorgar 9 de armadura y 9 de resistencia mágica, y aumentamos nuestras estadísticas un 5%. Y como último tomamos crecimiento excesivo, otorga vida máxima permanente cada vez que nosotros eliminamos a un monstruo o un súbdito o generamos lo que son decesos. Como runas secundarias vamos a tomar en este momento de dominación, el golpe bajo. Infligimos daño verdadero adicional a todos los enemigos que estén en este momento con efectos de control. Y vamos a tomar lo que es el cazador definitivo, que los derribos o asesinatos que nosotros generemos nos van a otorgar reducción de enfriamiento de nuestra definitiva. Como runas terciarias vamos a tomar 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura para completar las runas con Amumu. Esa sería la configuración ideal para Amumu. Ahora tenemos en este momento a Doctor Mundo. Por la recuperación de vida que tiene, es bastante complicado para Amumu poder generarle lo que es un desgaste y eliminarlo. Olaf con la definitiva, que en este momento nos cancela todo lo que son nuestros CC y pues que también genera muchísimo daño.
Ekarim por lo general es un campeón que nos genera mucho contra jungleo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. Y Udyr y Rezai, que en este momento tienen mucho poder en las etapas tempranas de la partida, así que tengamos mucho cuidado con estos campeones porque Amumu lastimosamente es un campeón de late y en las etapas tempranas pues somos muy frágiles y la idea es mantener y no fedear al jungla contrario. Entonces tengamos cuidado, guardemos y manejemos nuestra jungla lo mejor posible para optimizarla y sacarle provecho. Bueno, mis gameplayer, esa ha sido la guía básica de la momia triste Amumu. Espero que esta guía haya sido de mucha ayuda para ustedes y que si les ha gustado el video recuerden apoyarnos dándoles like al video y suscribiéndose al canal para estar pendiente a más contenido que vamos a estar sacando próximamente. Igualmente recuerden que en la sección de comentarios nos pueden dejar sus inquietudes. No siendo más, mis gameplayers, les agradezco por haber visto el video. Les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos, excelentes partidas y GG.